Vamos a iniciar. Ya está Jorge conectado allí. Ya tenemos a Arturo, que vamos a empezar con ellos la primera parte de la jornada de hoy. Jorge, el micrófono es tuyo. Ok. Buenos días a todos. Bueno, vamos a, creo que como tengo el perdón un poquito temprano, vamos estamos un poquito así, un poquito serio, vamos a ponernos en línea. ¿Cómo estamos? ¡De colores! ¿Cómo estamos? ¡De colores! Muchachos, come on, de colores. ¿Cómo estamos? ¡De colores! Buenísimo, buenísimo. Bien. Buenos días, parece que están durmiendo todavía. Estamos dormidos todavía. Pero bueno, vamos a empezar la escuela. Buenos días. Es buenísimo el día. Está hermoso afuera. Bueno, pero nosotros estamos acá, estamos en esta escuela para tratar el tema del pecado, sus consecuencias y cómo evitarlo, ¿no? Entonces vamos a empezar esto como toda reunión de cursillo. Vamos a ponernos en presencia del Señor, ¿ok? Los que tienen su guía de peregrino, sería muy bueno. Que vamos a, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Ven, envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dócil a ese tu Espíritu para gustar por siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. María Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. bien, que el Espíritu Santo nos guíe en esta escuela. Arturo, te doy el pase. Gracias, ahora. Quería tomar quería tomar un minuto. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel debido al tema que vamos a tocar. Los que no la sepan, yo lo voy a decir lentamente, de manera que puedan empezamos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos de nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, seguimos suplicando. El príncipe de las milicias celestiales, armado del divino poder, precipita al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oración, un poco que es una buena introducción para la charla que vamos a hacer, fue escrita por el Papa Luis X a finales del siglo, a finales de 1800-1900. Esta fue una visión donde él observó al demonio discutiendo con Jesús sobre porque no había podido destruir la iglesia de Jesús, y donde le pedía a Jesús unos años más para tratar de hacerlo. Y esos años eran esos años que iban a venir después. Entonces, esto se los digo porque esto dice y habla de la presencia y el efecto en nuestras vidas como católicos, pues de la influencia del mal, que más que además de ser el producto donde se agarra fuerza por nuestras acciones, pues también existe, y no podemos olvidarnos que es uno de los enemigos, el demonio, y los ángeles caídos, y son uno de los enemigos del alma. ¿Okay? En el día de hoy vamos a hablar, como saben, hemos venido en una secuencia de discusiones, de charlas, de escuelas, donde hemos hablado. La primera fue el purgatorio, la siguiente fue el cielo, y evidentemente ahora vamos a hablar sobre el infierno. Sin embargo, en conversación y meditación, pienso que meditar sobre el infierno en sí mismo es más o menos como inútil, sino sobre todo discutimos qué nos puede llevar ahí, y sobre todo cómo podemos evitarlo.
¿Okay? Que es básicamente lo que me gustaría que nos quedara muy claro de esta charla, ¿no? Después puedo ir acá. Si les puedo hacer, ya que ahorita que está el micrófono abierto, les quería preguntar, ¿quiénes son los que viven en el cielo? El cielo, los santos. Exactamente, los santos. ¿Y qué tiene que ser para ser santo? ¿Tú me lo quieres hacer? Tiene que ser para ser santo. Bueno, en primer lugar, como dice el primer y básico, o sea, pasar más o menos en la raya, es efectivamente cumplir los 10 mandamientos. Amén. Es decir, morir sin pecado mortal. Si muero sin pecado mortal, ¿llego directo al cielo? No, es probable que vaya al purgatorio. Si tengo todavía penas que pagar, si no he hecho los cambios de corazón, porque para estar en el cielo, en la presencia de Dios, tengo que estar, mi alma tiene que ser inmaculada. Ahora, el tercer novismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona muere con un pecado mortal? Evidentemente el alma va al infierno, el alma es condenada porque ha hecho un pecado mortal. Hoy vamos a discutir por qué ocurre eso. ¿Okay? Por supuesto, como siempre, vamos a estar haciendo referencias. Yo no me gusta hablar sobre opiniones y aspectos. Voy a hacer referencia exactamente a lo que dice en la Biblia, cada una en la cita. Y pues vamos a ir meditando cada una de ellas a medida que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Así que si quieren mantengan el micrófono abierto o el que tenga ruido en su casa, pues lo puede dejar cerrado. Pero la idea es que participen y hagan las preguntas que quieran. ¿Okay? Lo que vamos a empezar la conversación, así mismo como está el título, exactamente la estructura. Vamos a hablar sobre el pecado mortal, es lo primero, entender por qué se puede ir al infierno. Después vamos a hablar sobre el infierno, meditar un poco sobre lo que es el infierno y lo que tiene para el alma. Y después cómo evitarlo, ¿okay? Cómo evitar el pecado, que es básicamente cómo evitar el infierno, ¿no? ¿Okay? Entonces, con respecto al pecado, yo quería hacer la salvedad sobre qué es el pecado en sí. ¿Okay? El pecado es el ser humano, como dice en el Génesis, es creado, es el único ser en la creación que es creado absolutamente libre. ¿Y qué significa esa libertad? Pues que es el único ser en la creación que le puede decir que no, en la creación visible, que le puede decir que no a Dios. ¿Okay? Mientras nosotros estamos acá en la tierra, podemos decirle que no a Dios. ¿Y cómo decimos que no a Dios? Cometiendo el pecado. Señor, Dios nos da 10 mandamientos, lo mínimo que tenemos que hacer. Esos 10 mandamientos, en el momento cuando nosotros cometemos un pecado, esos mandamientos, pues evidentemente estamos diciendo que no a Dios y nos estamos alejando de su voluntad. Y la verdad es que lo único que nosotros nos puede llevar a la unión con Dios no es nada que nosotros tengamos, ni en nuestra alma, ni en nuestro cuerpo, sino es justamente la gracia de Dios, que es lo que vamos a tocar más adelante. Entonces, existen dos tipos de pecado. ¿Okay? Existe un pecado mortal, en el que es un pecado de muerte, donde el alma muere, y un pecado venial, que es un pecado donde con oración puede uno es perdonado y no tiene, o sea, hay consecuencias en el alma, pero son consecuencias que se pueden sanar rápidamente, pero es perdonado. No sé si en ese sentido, un poco para ver lo que dice el pecado mortal, uno puede leer la primera de Juan 5:16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no diga que pida. Así es. Entonces, como están viendo, Juan claramente, de hecho, el Evangelio de Juan es uno de los que tiene mayor profundidad teológica. Ustedes pueden ver ahí que efectivamente Juan está diciendo que existe un pecado venial, un pecado que no es de muerte, que se puede orar para salir de él, y un pecado mortal que sí es de muerte. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el pecado venial, y no vamos a hablar más allá del pecado venial de lo que voy a decir ahora, porque el foco ahorita es entender el pecado mortal. En el pecado venial es importante evitarlo, y sí se puede evitar. Sin embargo,
es difícil porque son cosas más pequeñas. Pero el pecado venial, aunque no es de muerte, si se comete regularmente, puede llevar a que la persona se debilita y efectivamente pueda caer en un pecado mortal. Vamos a decirle, por ejemplo, un pecado de alguna manera venial, una imperfección. Alguien en un momento dado fue a juzgar una situación incorrecta, donde puede efectivamente juzgar el pecado, puede decir, oye, esto está mal, y la persona rápidamente saltó a hacer un juicio sobre por qué la persona hizo ese hecho. Vamos a decir, una persona dijo una grosería. Entonces, esa persona que dijo la grosería, decir una grosería está mal. Eso es un juicio correcto, que los católicos podríamos hacer, porque está mal. ¿Ok? Pero cuando yo empiezo como persona a juzgar por qué la persona dijo una grosería, ¿okay? Porque esta persona es esto, entonces estoy cometiendo un pecado. Dependiendo de la gravedad de lo que yo estoy diciendo de esa otra persona, puede llegar a ser un pecado mortal, si eso va junto con odio. Pero si no, se convierte en un pecado venial. ¿Qué pasa con el pecado venial? Efectivamente, yo puedo después darme cuenta, arrepentirme y rezar por ello. Y efectivamente es perdonado. Pero ¿qué pasa si yo sigo cometiendo el pecado venial? Si eso se convierte en un hábito y empiezo yo a hablar de las personas y cada vez le empiezo a meter más odio porque me siento superior a las personas, rápidamente caigo en soberbia. Eso me lleva a un pecado mortal, que es ese pecado al quinto mandamiento. Eventualmente puede llegar a que eso se transforme en un odio, porque estoy juzgando tanto a las personas que llego a empezar a odiar a ciertas personas, que convierto eso en un pecado al quinto mandamiento, lo cual es mortal. Entonces, de esa forma, un pecado venial es como algo que te va atrapando el alma con las imperfecciones y abre la puerta, la debilita en un momento dado que esa alma puede caer en un pecado mortal. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién podría leer a Lucas capítulo 18, versículo 18? Yo voy, Arturo. Okay, uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Sí, sigue un poquito más adelante, ¿qué lo dice ahí? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Si quieres hasta ahí, hasta ahí está. Un poco lo que quería transmitir. Fíjense que el Señor le dice al joven rico del Evangelio, le dice, efectivamente, este es lo mínimo. Porque él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Bueno, efectivamente no cumple los pecados mortales. Eso que él está describiendo allí es el grupo de una cantidad de grupos de pecados mortales que son sobre todo hacia la caridad, porque es hacia el prójimo, lo que él describe ahí. Hay otros que son hacia Dios, que son los tres primeros. Entonces, ese aspecto que él está diciendo ahí, bueno, es lo que requieres para salvarte. ¿Okay? Cumple los mandamientos, son 10, cumple los mandamientos y serás salvo. Eso es lo que él le dice. Ahora, ¿irás al cielo directo? No está diciendo eso. Serás salvo, es decir, puede llegar al purgatorio. ¿Cuántos años en el purgatorio? Who knows. Pero definitivamente, al no cometer los pecados mortales, morir sin pecado mortal, es salvo. Entonces estamos claros en que el pecado mortal es pecado mortal porque el alma muere. Y si la persona llega a morirse en pecado mortal, ¿para dónde va? Pregunto. Vale. Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, es injusto. Vamos a ver, un pecado mortal, no ir a iglesia, no ir a la misa los domingos. La persona no ha ido a misa los domingos. Se pelan todas las misas. Se murió la persona. ¿A dónde va el alma? Al infierno. Pero bueno, pero eso es uno solo. Los otros no los estaba cumpliendo. ¿Por qué va el alma? Bueno, pueden pensarlo de una manera. Si yo agarro y me pongo en el borde de un edificio y doy un solo paso adelante, ¿qué va a pasar conmigo? Okay. Un solo paso te digo. Un solo paso. Igualito me va a morir. Así haya llevado una vida, pues con cuidado, igualito me va a morir. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así mismo, si eso es así para la persona, también es así para el alma. ¿Ok? Si la persona muere en pecado mortal, efectivamente está ahí. ¿Qué pasa si una persona vive en el odio hacia otra persona? Bueno,
¿A dónde? Muy probablemente va al infierno. Muy probablemente va al infierno. Depende del nivel de ese odio, depende de una cantidad de cosas, pero eso es un pecado el quinto mandamiento. ¿Bien? Entonces, ¿y qué pasa? Pero si esa persona era víctima de algo y odiaba con error a su victimario. Todavía. Porque el juicio no es al victimario, el juicio es a la persona. Y como persona, si en su corazón odia y desea la muerte del otro, efectivamente, como pueden leer en las bienaventuranzas, efectivamente es un pecado. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes y luchar, y esa es precisamente la lucha espiritual. Tenemos que ser muy conscientes de evitar y de poder superar nosotros en nuestra alma la tendencia hacia cometer algún pecado mortal. Porque usualmente el demonio se disfraza de luz y nos hace ver una injusticia como una razón válida para, por ejemplo, odiar con todo el corazón. Pues no lo es. No lo es. Hay que rezar para perdonar y para poder levantarse. Así sea muy difícil, muy difícil. Muchas veces lo es. ¿Ok? Bien. Eso, ahora, cuando se dice que muere, más adelante vamos a ver una cita del Génesis, pero ustedes recordarán que en el Génesis le dice, cuando Dios le habla a Adán, le dice, si comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dice? Perecerás. Morirás. Ahora, ustedes vieron que en efecto comieron del árbol. Ahora, y no aparece en la Biblia que ellos inmediatamente murieron, ¿cierto? Entonces dice, ¿es que Dios mintió? No, no mintió. Dios efectivamente Adán y Eva murieron, ¿cierto? No se suponía que murieran, pero murieron. ¿Por qué murieron? Bueno, precisamente porque, como dice en otra parte, con el pecado de Adán y Eva entró el pecado en el mundo. Y el pecado es la muerte. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos nosotros, la humanidad caída, a que tenemos que pasar por este trance de la muerte. Ahora, ese trance de la muerte no es el final. Nosotros somos inmortales. Decía un santo que le decía a los, a los que son justos, a los que son buenos, les tengo una buena noticia. Sois inmortal. Eres inmortal. Y a los que son malos y actúan con maldad, les tengo una mala noticia. Eres inmortal. ¿Lo ven? ¿Entienden el sentido de lo que ese santo está diciendo? Nosotros somos inmortales. Nosotros, esta vida que pasamos es temporal y después vamos a alguno de los novios. Imagínense la persona que muere en pecado mortal. Siendo inmortal, no puede nunca llegar al cielo. Va a pasar la eternidad en el infierno. Entonces es una mala noticia, ¿cierto? De que sea inmortal. Porque el que actúa mal espera, como dice en otra parte de la Biblia, que su culpa no será descubierta. Pero sí será. Y pagará por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ir al cielo? Y ahora entrando un poco más teológicamente, ¿qué es lo que el pecado mortal produce en nuestra alma? No sé si alguien puede ir a Efesios capítulo 2. Alguien que quiera leer esa parte. Empezando con el primer versículo, Arturo. Sí, con el primer versículo. Ok. Y vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ok, aguanta un momentico ahí, Eric. Fíjense lo que está diciendo Pablo en ese caso. Estaban muertos en el pecado. Es decir, la vida que habían llevado anteriormente, la vida de pecado, los había llevado a la muerte. Nos había llevado a la muerte a todos nosotros, a la humanidad entera. Con la muerte de Cristo, justamente Dios derrama una gracia especial sobre aquellos bautizados
En otra parte, podemos seguir buscando citas a este respecto, pero cuando somos bautizados, recibimos una gracia especial que viene por el Espíritu Santo, que se llama la gracia santificante. Como dice ahí Pablo, es por eso que somos salvados, es por eso que somos parte de la familia de Cristo, es por eso que estamos unidos a Cristo, es esa gracia santificante. Es decir, no es algo que, oye, porque nada más porque Cristo murió por nosotros o porque yo soy católico. No, es algo en nuestra alma que no es de nosotros, es de Dios, lo que nos permite unirnos a ese árbol de la vida, que nos permite unirnos a Cristo. Y ese mismo espíritu, para que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús, es el mismo espíritu que nos resucita a nosotros, que dice Pablo más adelante en otra parte. Entonces, esa gracia santificante no puede vivir en nosotros cuando hay un pecado mortal. Entonces, cuando se dice que la persona muere al cometer un pecado mortal, no fui a misa los domingos, ¿qué pasó? Murió el alma. ¿Por qué murió el alma? Porque la gracia santificante salió. Asimismo, déjeme darle un ejemplo que en algún momento lo vi y me pareció muy interesante. Si ustedes tienen un laptop o el teléfono, que todos tienen el teléfono, ustedes ven que el teléfono cuando no está conectado al power, el teléfono funciona, ¿cierto? Y por un tiempo se mantiene activo. Y pareciera que el teléfono es inmortal, que esa pila no se va a acabar. Pero llega un momento que la pila se acaba. ¿Y qué pasa con el teléfono? Deja de funcionar. Entonces, cuando la persona pierde la gracia santificante, no es que se murió inmediatamente, o sea, físicamente en el mundo físico, pero su alma está muerta. Entonces, ¿qué pasa si la persona no se confiesa y no busca de nuevo que recibir esa gracia de nuevo? Cuando se confiesa, la vuelve a recibir. Si la persona no se confiesa y cumple con los requerimientos del perdón, esa gracia no regresa. Y la persona va a tender a caer más en pecado, más en pecado, más en pecado, más en pecado. Y mientras esa pila se va agotando, ¿verdad? La pila de la vida. Y después que llega al final, va a morir en un pecado mortal, porque después es cada vez mucho más difícil salir del pecado. Entonces, si usted cometió un pecado mortal, no se sienta mal, vaya y confiésese. Y tenga la enmienda de no volver a pecar, porque la pérdida es inmensa. No hay nada en el mundo que se justifique para uno perder el cielo. No lo hay. No lo hay. Tenga en cuenta esa cuestión y no tenga pena. Vaya, no quiere decir solo el sacerdote que conoce, vaya otro. No hay ningún problema. Pero confiésese. Entonces, ¿quién podría leer a Mateo capítulo 22? ¿Verdad? Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno al campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los encarcelaron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yes. Entonces, ¿a dónde, cuando la Biblia se refiere al llanto y al rechinar de dientes, a qué se refiere? Ese es el infierno. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué manda al infierno a una persona que está
simplemente por estar mal vestida. La verdad es que ustedes entienden que, o entendemos todos que él no se refiere está hablando de una parábola, no está hablando de algo que está ocurriendo en el momento, ¿cierto? La persona, cuando en la escritura el Señor se refiere a esa persona que está mal vestida o que no está vestida adecuadamente, eso es precisamente lo que es un alma que llega sin la gracia santificante. Es decir, para poder estar enfrente del Señor en el juicio, debes llegar con el traje, y ese traje es la gracia santificante. Entonces, ustedes entenderán, y abriendo un poco la escritura, en lo que dice, hay una primera etapa que habla de los primeros invitados. ¿Quiénes eran los primeros invitados? Los judíos. ¿Okay? Entonces, los judíos, efectivamente, como ustedes saben, rechazan, pasa todo lo que pase, efectivamente, como dice en la profecía, pues estos, pues pasa todo lo que pasó, perdieron la tierra, etcétera, etcétera. Ellos no entendieron, no quisieron ver la venida de Jesús como el Mesías. ¿Okay? Muchos se convirtieron, muchísimos se convirtieron, se han seguido convirtiendo a través de la historia. No por esto tenemos que denigrar de los judíos, al contrario, son nuestros hermanos mayores. Jesús era judío, María era judía. ¿Okay? Entonces, no tenemos nosotros que decir nada por ahí. Eso fue un gran error que cometieron, pues les costó sumamente caro. Pero a la vez ese error permitió que justamente los ángeles, como efectivamente dice, y nos invitaran a todos nosotros gentiles a la boda. Y entonces nosotros estamos en esta etapa. Pero como dice, no solamente, como dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. No escogidos por él, no es que él escogido, Dios quiere que todos se salven. ¿Escogidos por quién? Escogidos por el actuar de cada uno de nosotros. Si nosotros no seguimos esos mandamientos, nosotros efectivamente, voluntariamente, nos estamos quitando el traje que el Señor nos hizo a nosotros para entrar a esa boda del Cordero, para entrar al cielo. ¿Sí? Entonces, esa persona que está ahí, que dice, ¿por qué no vienes? ¿Por qué le pregunta, amigo? Fíjense que le dice, amigo, ¿por qué viniste mal vestido? Él esperaba que viniera bien vestido. No esperaba que llegara así. ¿Y después qué? Después la consecuencia es la consecuencia. Una vez que te paraste frente al Señor, ya en tu juicio final, no hay más nada que hacer. El alma misma no puede estar en la presencia. El alma misma va al infierno. Ni siquiera es que Dios la manda. El alma misma se mete en el infierno, voluntariamente. Por eso les digo, no tomen esa decisión. No es tan difícil mantenerse, entender los mandamientos y cumplirlos. ¿Quién podría leer la carta de Gálatas, el quinto capítulo de la carta de Gálatas? Dice así: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y de vergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos claros. Estamos diciendo nosotros en el cursillo, no lo está diciendo Arturo Pérez, no lo está diciendo Jorge, muchas gracias Jorge por leer eso, lo está diciendo Pablo. ¿Okay? Una institución dentro de los apóstoles de ese momento. El evangelizador de los gentiles nos está diciendo que si seguimos esas prácticas que son paganas realmente, que no son del Espíritu, pues no vamos a llegar al cielo. No vamos a llegar. Entonces es algo de definitivamente respetar. ¿Y por qué no vamos a llegar? Porque todo eso son pecados mortales donde perdemos la gracia. Ahora bien, entendido, no sé si hay alguna pregunta con respecto al pecado de la gracia santificante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Okay. Claro. Entonces, vamos a ver un poco las condiciones para el perdón. En este momento yo les puse las citas, pueden ir y mirarlo, pero cuando uno va a confesarse, y muchas veces dicen muchos de nuestros hermanos protestantes, dicen, lo que pasa es que ustedes van y se confiesan y se confiesan y se confiesan, pero siguen haciendo las cosas, siguen pecando. Tenemos que entender que el sacramento de la reconciliación, o la confesión, que se llama, es otra forma de decirlo,
no es un derecho nuestro. Es una gracia. Y es un sacramento, es decir, un canal a través del cual recibimos gracia. Entonces, no es que nosotros vamos, o porque somos ya vamos y nos confesamos y listo. No. Hay 3 condiciones para que ese perdón que recibimos sea válido. ¿Okay? En primer lugar, debe existir una contrición, un arrepentimiento del corazón. ¿Okay? Es decir, yo tengo que sentir en mi corazón, me tiene que doler en el alma haber ofendido a Dios, me tiene que doler en el alma haber cometido ese pecado. Entonces vamos a utilizar un ejemplo. No fui a misa el domingo. Entonces yo agarro y voy al Padre. Padre, no fui a misa el domingo. Y el Padre, bueno, yo le absolvo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no me importa realmente. O sea, fui a decir porque, bueno, porque me han dicho y el catecismo me dice que tengo que ir a confesar porque esto es un pecado. Pero yo realmente no creo que eso sea un pecado. ¿Estoy absuelto? No estoy absuelto. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Porque nosotros no es nada más ir y decir la confesión, sino de verdad arrepentirnos de lo que hemos hecho. Si efectivamente he odiado a una persona con toda mi fuerza, y voy y me confieso, pero no quiero dejar de odiar, ese no quiero tiene 2 versiones. Puede ser que no puedo y estoy luchando para ello y sigo luchando, eso está perfecto. Ahí sí tienes tu absolución, porque estás luchando para tratar de superar eso. Pero está aquel que realmente no le importa. Y va y se confiesa porque alguien le dijo, pero fue y se confesó y ya. Pues. Pero no es un pecado. Pero perdón, es un pecado, no está absuelto. Vamos a darle otro ejemplo. Uno se puede preguntar, ¿por qué, qué sé yo, una persona está en un adulterio? Y va y se confiesa. Pero si quiere seguir viviendo su adulterio, ¿está absuelta? No, porque no hay una contrición del corazón. O sea, no estoy viendo yo que efectivamente lo que estoy diciendo me duele porque es algo que está mal. Y no puedo hacerlo. Es una ofensa a Dios, es una ofensa a mi cónyuge, es una ofensa a mí mismo y por eso me arrepiento. No está absuelto a menos que lo sienta de esa manera. Esa es apenas la primera condición. ¿Ok? ¿Estamos claros? Es importante entender eso. O sea, me tiene que doler el pecado y quiero salir de ese pecado. Puede ser que no pueda, puede ser que vuelva a caer, pero el aspecto de que tengo que sentir contrición, o sea, dolor por el pecado cometido, es esencial. La otra condición es el propósito de enmienda. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Entonces, si la persona siente efectivamente que ese adulterio está mal, y voy otra vez y veo a la persona o hago la cuestión, y no hice nada para evitarlo, bueno, realmente el propósito de enmienda no está ahí, quiere seguir viviendo su cuestión, sabe que está mal, pero quiere seguir viviendo. ¿Usted tiene la solución? No tiene la solución. Ahora bien, si efectivamente trató, evitó, pero volvió a caer, Cristo cayó también en las cruces, pues se vuelve a levantar, vaya a volver a confesarse y trate de fortalecerse para superarlo. ¿Okay? Si la persona estaba en un odio contra una persona y efectivamente intentó, pero en un momento dado volvió a caer en la tentación y volvió a odiar a la persona, a acordarse y a pensar con rabia, vaya, confiésese de nuevo porque está luchando para salir de eso. ¿Ok? Ya para hablar claramente con las cuestiones. Asimismo, podemos pensar una persona que efectivamente va y dice mentiras. Entonces esa persona va y dice mentiras y ya se ha convertido en algo que es natural en la persona, ya es patológico. Y la persona efectivamente no quiere decir más, pero erró y efectivamente cayó y dijo una mentira. Vaya, confiésese otra vez porque está luchando. Pero la persona que no le importa y va y dice la mentira a medida que se la atraviesa y no le importa, bueno, efectivamente no está absuelto, sigue con su pecado mortal. ¿Lo ven? ¿Tiene sentido? Y finalmente, la tercera condición es la reparación. Si yo hice un daño, yo debo reparar. ¿Verdad? Yo debo tratar de restituir el daño.
A veces no es posible. A veces no es posible. Una persona que efectivamente mató a alguien, ¿cómo restituye ese daño? Esa persona tiene que efectivamente haber tenido las otras dos condiciones y tiene que buscar la manera, bien sea con sacrificios espirituales, esfuerzo, bien sea resarcir a la familia, o tratar de buscar, y efectivamente parte de las cosas de esa reparación es justamente la prisión, si es el caso que amerita prisión. Parte de esa reparación es justamente todos los sacrificios espirituales que puede hacer esa persona. Déjenme darle un ejemplo. El caso de Alejandro y Santa María Goretti. Alejandro mata a Santa María Goretti porque la intenta, le hace una propuesta, vamos a decir, indecente, para no entrar en detalle, la cual ella rechaza, y él, enfermo en ver pornografía y todas las cuestiones, la agrede y la mata con un cuchillo. Esta era una muchacha de 15 años en ese momento. Entonces, efectivamente, Santa María Goretti, ella era una niña que era sumamente santa, y unas condiciones, pues pueden verlo. Él efectivamente va y lo mete en preso. Ella va y lo perdona. Ella se aparece en una visión a Alejandro y le entrega 12 rosas, una por cada puñalada que recibió. Y efectivamente esto transforma a Alejandro. Y Alejandro pasó su vida en prisión, incluso haciendo obras dentro de la prisión y después de eso. O sea, Alejandro transformó su vida por completo. Su vida entera se perdió. O sea, se dedicó únicamente, o sea, solo estuvo en prisión y después, y cuando salió de prisión, finalmente se dedicó solamente a servir a Dios. Imagínense la magnitud de las cosas. Y efectivamente, pues Alejandro se salva, como en efecto aparentemente ha salido en las cosas y en las mismas referencias al respecto, de que supuestamente muere en olor de santidad. Alejandro queda dentro de se mete en un monasterio. Después de salir de prisión, se mete en un monasterio y a servir a todos los mundos. Y a servir a la gente. Es decir, ustedes ven la transformación de corazón y ustedes ven que a pesar de un pecado tan grave, la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar. ¿Ok? Y en la misma Biblia podemos ver, ya que estamos haciendo cita a la Biblia, María Magdalena. María Magdalena estaba en pecado grave de adulterio. Y sin embargo, Dios la perdona. Y María Magdalena es santa hoy. Es decir, que es posible para una persona que comete un pecado mortal salvarse, si está dispuesto a tomar los esfuerzos y efectivamente buscar. ¿Dónde está la reparación de María Magdalena? Pues ese sacrificio espiritual que se va a servir al Señor, y después que el Señor asciende, ella se pone ermita en oración. Esas son reparaciones también. ¿Okay? Pero definitivamente la reparación y reparación a la víctima y reparación si es que hay una víctima, tiene que ser así. ¿Okay? Entonces, como ven, no es que simplemente, voy, me confieso ya. No, ese es el primer paso, hay que ir y confesarse. Pero esa confesión no puede ser vacía. Tengo que entender que es algo grave que estoy confesando. Ok, ahora vamos a pasar un poco a ya la que es la meditación del infierno, a tomar 10 minutos ahí. Para meditar sobre esto. Ustedes pueden ver en la imagen que estos son como cuerpos cayendo en un fuego, ¿cierto? Esto lo tomé de una descripción de la visión del infierno de los pastorcitos de Fátima. Y ahorita vamos a tocar sobre eso. Pero vamos a ver qué es el infierno. Primero, cuando hablamos del purgatorio, es un estado. O sea, no podemos decir que el infierno, pues ya desde el punto de vista espiritual, no podemos decir que está arriba, abajo, de un lado. Siempre cuando se refiere al infierno se refiere a abajo, pero es que espiritualmente está mucho más abajo. Y ustedes ven en la visión también donde en la Biblia aparece, no recuerdo el nombre aparece Lázaro, que cuando está con Abraham y él era un mendigo que estaba frente, que siempre estaba, incluso decía que él tenía las llagas y los perros venían a lamerle las llagas, o sea, estaba en un estado de indefensión tremendo. Y había un rico y él pedía frente a la casa de un rico, y ese rico pasaba y pendiente estaba de Lázaro. Y efectivamente cuando mueren los dos. Entonces este persona, el mendigo, pues va al cielo y está con Abraham, ¿no? En ese tiempo no estaba el cielo todavía, pero está con Abraham en el gozo de Abraham. Y se ve que hay una división entre donde está Abraham y Lázaro y donde cae el rico. El rico efectivamente está condenado, o al menos muy abajo, dentro de un purgatorio muy grave, muy serio.
y está Lázaro con Abraham. Y se ve que hay le pide a Lázaro que aparezca y le diga a sus hermanos para que no caigan en el mismo sitio que está él. Sin embargo, él le responde, el espacio entre nosotros es imposible de superar. Y si bajara un muerto y se les apareciera, tampoco le creerían. ¿A qué se está refiriendo ahí? Es una parábola que está diciendo el Señor. Está refiriéndose a lo que va a pasar con él. Él resucita y todavía no le creen. Y a pesar de ver todas las manifestaciones que está haciendo, no le creen. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero porque es un cambio de corazón. Ahora, ¿quién puede ir a leer a Isaías? ¿Por qué menciono Isaías ahí? Porque ustedes pueden pensar, bueno, a veces dicen, no, el infierno es un invento, dicen, de la Iglesia Católica. Pues, déjenme decirles que no. Por eso puse Isaías capítulo 66. Entonces, hay un aspecto importante que quiero decir ahí, lo que dice Isaías, que es el Antiguo Testamento. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Ok, fíjense que ahí habla de un aspecto importante que lo ven sistemáticamente en la Biblia. El infierno es el espacio donde el gusano nunca muere. ¿Ok? Y donde el fuego nunca se apaga. Es decir, es un estado de sufrimiento eterno, donde nunca termina. ¿Por qué es esto? Ustedes dirán, oye, pero es que, ¿cómo es posible que Dios haga eso a las personas? No, primero no es Dios, la persona se lo hace a sí misma. Ese fuego, déjenme darle un ejemplo. Estamos hablando de cuestiones espirituales acá. Si usted tiene algo que le remuerde la conciencia, ¿cómo lo siente? No lo siente como un fuego. Si usted hizo algo que es incorrecto y algo que le duele y le consume, no lo siente como un fuego. Imagínense eso con algo que nunca termina, porque, por ejemplo, si yo hice algo que no es correcto, pues puedo la confesión, puedo reparar y efectivamente voy a salir de eso. Eso es más o menos lo que sería dentro de un purgatorio, pero evidentemente algo para que lo podamos entender en nuestro estado físico. Un infierno sería eso que nunca termina, no hay forma de evitarlo, no hay forma de salir por toda la eternidad. Entonces, eso que dice el gusano nunca muere, hay algo que yo les comentaba cuando hablábamos del cielo, donde le hablábamos que en la resurrección recibimos el cuerpo, ¿cierto? Que nosotros somos efectivamente no solamente espíritu, sino que somos espíritu y cuerpo. En el juicio final que recibimos nuestro cuerpo de nuevo, lo que son los santos reciben su cuerpo redimido, como el cuerpo que tenía Jesús, que estaba libre de espacio y tiempo, pero los condenados también reciben un cuerpo que se corrompe toda la eternidad, nunca deja de corromperse. Y por eso el gusano nunca muere, porque el gusano ya en ese tiempo no es que va a morir, no es que ya van a pasar los gusanos y se hizo ceniza, no, nunca se acaba. Los gusanos eternamente comiéndose el cuerpo que nunca termina de consumirse. ¿Ven la magnitud de lo que estamos hablando acá? Y esto que ustedes pueden pensar, no, pero esas son cosas de la Edad Media que están pensando. Bueno, ahorita vamos a leer en 1917 lo que la Virgen le mostró a los pastorcitos. ¿Ok? ¿Quién puede leer Marcos capítulo 9, versículo 44? Dice así, y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la genema. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Lo ven otra vez? Isaías en el Antiguo Testamento, Marcos en el Nuevo Testamento. El gusano nunca muere. Es un cuerpo que nunca deja de corromperse. ¿Ok? O sea, ya estamos diciendo, no, pero eso era decir en la antigüedad. No, ya estamos hablando de un tiempo más cercano, el tiempo de Jesús. ¿Ok? Y ahora vamos a ver 1917 lo que vieron los pastorcitos. Es decir, esto es una realidad. Y cuando les hablo de esto, es algo que quisiera que llegara a sus corazones y despertaran. Esto es algo a evitar. Y esto es algo que requiere que cada uno de nosotros entendamos la magnitud y evitemos, conozcamos los mandamientos de arriba abajo y entendamos por qué podemos caer en ellos. Porque el problema no es que eventualmente te caiga, el problema es por qué caí y cómo puedo superarlo. ¿Cómo puedo levantarme? Que es la última parte que vamos a hablar.
Entonces, ¿quién puede hablar de Efesios capítulo 2? Bueno, ya el Efesios 2:1 lo leímos, pero Efesios 4:18. Son los frutos del Espíritu, si mal no me recuerdo. ¿Otro qué? Yo puedo leer Efesios 4:18. Dice, su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Así es. Es decir, para caer en el pecado, esto es o sea, hay el oscurecimiento de la inteligencia, y por eso hay que trabajar justamente en la educación y la formación y la espiritualidad para poder levantarse y poder superar el pecado. Porque si no, este es el camino que nos lleva. Jorge, no sé quién puede leer el catecismo en el 1033, que es lo que dice el catecismo, que ya es de ahora. Yo lo tengo aquí, 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna y permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, fíjense que la elección es libre. ¿Por qué es libre? Porque romper los mandamientos es libre, justamente con lo que empecé, que el hombre es totalmente libre de decirle que no a Dios. Y efectivamente, todos los que se condenan porque quieren. ¿Ok? Entonces, por eso digo, y es lo que leíamos en 4:18 también, es la inteligencia. Tenemos que utilizar la inteligencia para evitar caer en esto, y la espiritualidad para fortalecernos y no caer en la tentación. Miguel, si puedes seguir ahí al 1034. 34 o 35. En el 34, el 1034. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede ver perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto es el catecismo. Esto no es que lo estamos diciendo nosotros. O sea, la realidad del infierno es una realidad. ¿Ok? No es un invento. Es. ¿Ok? Ahora, ¿qué vieron los pastorcitos en Fátima? Como ustedes saben, en 1917 desapareció la Virgen María en Fátima, en Portugal, y pues hubo apariciones por varios meses. Esta fue la tercera aparición donde la Virgen María les mostró, llevó a los pastorcitos al infierno, los mostró. Es decir, no es que ellos fueron al infierno en alma, sino que en una visión pudieron ver el infierno. Y lo que busca Dios, la Virgen María, tratar de hacer ver a las personas es la realidad del infierno. Una parte, no les voy a poner que lean todo esto, bueno, si quieren lo leen, pero sobre todo quería hacerles ver. Sumergidos, los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Volvemos a ver fuego. ¿Okay? Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas
todos negros o color bronce quemados, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados, como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas, horrorizados y como pidiendo auxilio. Miramos a Nuestra Señora, quien nos dijo tan amablemente y tan tristemente: ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Quiere hacernos ver que el pecado tiene consecuencias. El pecado mortal tiene consecuencias. No se dejen engañar por lo que ven y por lo que se ven en la televisión, por lo que se ven en las películas, donde abiertamente pareciera que lo cool es justamente romper los mandamientos. ¿Quién habla de ponerle primero a Dios? Primer mandamiento, Dios primero. ¿Quién habla de eso? ¿Quién organiza su schedule para incluir dentro de su schedule de oración? ¿Quién organiza su forma de actuar para ver si está haciendo actos de caridad en el día? ¿Quién pone a Dios de primero? Entonces, todos estos son cosas que, esos mandamientos que son para nuestra salvación. Si no estamos haciéndolos, ¿qué estamos haciendo? Incluso a veces estamos en la iglesia y estamos hablando del vecino. Estamos en un grupo porque el otro grupo, y estamos odiando a los otros porque los otros son los que están metiendo, porque el padre tiene preferencia con aquello y no conmigo. ¿Qué estoy haciendo ahí? No estoy yo haciendo justamente, y caminando voluntariamente al infierno. Porque peor, si tú sabes, no deberías estar haciendo eso. ¿Ok? Entonces, esto es una realidad, y es una realidad trascendente, es una realidad que es uno de los destinos, y totalmente voluntaria. ¿Quién quiere ir ahí? ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿quién se le va a ocurrir ahí? Pues decía la Virgen María que las almas que caen en el infierno caen como copos de nieve en una tormenta de nieve. Así caen las almas en el infierno. ¿Por qué? Porque efectivamente se alejan de Dios a través de los mandamientos. Entonces, para evitar el infierno, entrando ya al último punto, lo que tengo es que cumplir los mandamientos. ¿Ok? Cumpla los mandamientos, pero ¿cómo cumplo los mandamientos si no los entiendo? Entonces, hay que estudiar los mandamientos, hay que conocerlos, y no conocerlos nada más el nombre. Oye, no matarás, oye, no mato a nadie, no he matado a nadie, yo estoy liso en eso. Sí, pero has odiado. O sea, has visto las bienaventuranzas para ver las implicaciones de ese mandamiento. ¿Ok? Entonces, a eso, lo cual me trae a este punto. Entender la tentación, que es uno de los puntos, porque una vez que cometiste un pecado mortal, pues tú puedes confesarte y puedes hacer un esfuerzo de salir, pero hay que hacer un esfuerzo en salir de ese pecado mortal. No es cuando la persona comete un pecado mortal, pierde el alma, pero el demonio es presto para agarrar almas de manera que no puedan salvarse. Entonces el demonio quiere que todo el mundo se pierda, porque él ya se perdió. Él sabe que al final está listo, no tiene nada que hacer. El demonio y todos sus ángeles. Pues. Entonces, él activamente está, la persona que cae en pecado mortal es como si se pasa para el lado del malo. Entonces queda atrapado. O sea, o sea, le cuesta salir, no es que es imposible, puede salir, pero le cuesta salir. Entonces, para darle un ejemplo, o sea, alguien métese en una dieta, no voy a comer dulce o no voy a tomar café por los próximos, bueno, no estoy diciendo que eso sea un pecado, pero para que vean cómo funciona la carne. Apenas uno dice eso, es cuando más café quiere, cuando más dulce quiere, y le es más difícil salir. En el caso del pecado mortal, eso no es solamente la carne que lo lleva, sino que además lo lleva el espíritu, porque el mal está enraizado, ya no tiene la gracia que lo levanta. Entonces hay que buscar la confesión. Entonces si alguien puede leer en el Génesis el capítulo 2, el versículo 16 y 17, y el capítulo 3, el versículo 1 y 6. Yo puedo leer. Ok, adelante. Dice, gracias. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ok. Aguanta un momentito. ¿Murió Adán y Eva? Sí, murió. No inmediatamente que comió la fruta, pero sí murió. ¿Ok? Entonces, el pecado efectivamente fue mortal. No se suponía que ellos murieran, porque eran eternos. Ajá. Y sigue con el otro capítulo. El 3 dice,
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, Observen un momento cómo la serpiente tienta a Eva. Y lo que Eva dice al principio, que es cuando uno se resiste a la tentación, un poquito, no mucho, se resiste a la tentación, y fíjense la habilidad de la serpiente para engañarla. Ajá. dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Déjame parar un momentico ahí. Ustedes, lo que la serpiente está utilizando, es que la serpiente no sabía que era nada más del bien y del mal. A ver, ¿lo sabía o no lo sabía? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero ¿por qué le está diciendo a Eva, oh, es que no puedes comer ningún árbol? Eso es, identifiquen el mal cuando se presenta. El mal suele venir con verdades mezcladas con mentiras para poderse meter. Y necesitaba que Eva establecer el diálogo con Eva. Eva naturalmente va a salir a negar el hecho de que ella sabe que no fue eso lo que dijo Dios. Entonces, en su inocencia, trata de responder y empezó el diálogo con el demonio, cosa que hay que evitar. ¿Ok? El demonio en la tentación va a llegar de una manera que te va a parecer algo inofensivo. En este caso, uno de los animales del paraíso le está diciendo, oye, ¿qué fue lo que dijo Dios? Ah, que no podías comer ningún árbol. Está buscando el diálogo, está abriendo para el diálogo. Es decir, la tentación. Vamos a cambiarles el nombre para no ponerlo de esa forma, algo que más nos entienda. Estoy en dieta. No puedo, ¿por qué? Porque para mi salud no puedo comer dulce. Y entonces de pronto viene la tentación y te dice, inclusive no puedes comer los dulces con Esplenda. Esa es la tentación que te está hablando en la cabeza. Y tú respondes a la tentación, no, yo creo que con Esplenda sí podría. Listo. You're hooked. Porque estás metiéndote y estás dialogando con la tentación. Al dialogar con la tentación, te expones a lo que viene después. ¿Qué viene después? Dicen, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ahora, fíjense esta parte. Ya dialogué, ya abrí la puerta. La tentación se presenta como alguien que te toca la puerta, pero es tu voluntad abrirlo o no. No dialogues. No hables con ese pensamiento. No lo empieces a dar vuelta. Ella dialogó. Le dijo, no es así. Tal. Entonces, le abrió la puerta. Para poder hablar, tengo que abrir la puerta. Ahora vino la mentira. Ahora vino la bomba. No creas lo que dijo Dios. No te vas a morir. Solamente vas a abrir los ojos y vas a ser como dioses. Mentiras mezcladas con verdad. ¿Se te van a abrir los ojos? Sí, pero no se te van a abrir los ojos para el bien. Y no es que se te van a abrir los ojos, se te van a abrir los ojos justamente para el mal, para que caigas. Porque dice, van a ser como dioses, pero ellos ya eran inmortales. Y ella le está diciendo una mentira una mentira inmensa, que es decir, Dios dijo mentira. Entonces, ¿puede Dios decir mentira? Pero como ya dialogaste con la serpiente, ya ella la pone a dudar, que es lo que el demonio quiere. La primera etapa de la tentación es ponerte a dudar. Primera etapa, dialoga, es el diálogo. Primera etapa de la tentación, cuando llegó el pensamiento de la torta, pues, ¿será que todas las tortas, inclusive las que tienen esplenda, no puedes comer? No, las que tienen esplenda sí, listo, empezaste a dialogar. Y entonces la siguiente parte de la tentación es empezar a meterte una mentira, para hacerte caer. No es tan grave, la verdad, comerte una torta. No es tan grave. O sea, de comer una torta, bueno, un pedacito nada más. La mentira. ¿Y después qué pasó? A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Ok, tercer punto. Mira. ¿Ok?
primero el diálogo abrió la puerta. Segundo, viene la mentira y me la creo. O sea, ya dudo, empiezo a dudar. La duda, segundo paso. Tercer paso, en la duda miro para ver si es verdad que no. Con el mismo ejemplo de la torta, oye, miro ese pedazo de torta, la verdad es que sí, con un pedacito, y miro la torta, la miro con mis ojos. El pecado entró a través de mis ojos, porque ya tenía duda en mi corazón. Entonces, cuando entré, ya estoy listo. Cuando miré, estoy listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene después que miró el árbol? Que le pareció apetitoso. Esa torta que estoy viendo ahí, que es una torta, oye, se ve buena. Ya yo tenía mi debilidad, tengo dudas, a lo mejor no es tan mala, un pedacito chiquito no me va a hacer daño. ¿Y qué pasó? Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Ok. Después viene el pecado mortal. ¿Cuál fue el pecado mortal de Eva? Primero, ¿qué es el pecado? El pecado es una desobediencia. ¿Cuál fue el pecado mortal de Eva? La desobediencia. Una desobediencia a un mandamiento de Dios. Ese mandamiento de Dios que no necesariamente tenías que entender por qué era o no era, que porque no tenías que entender por qué Él te estaba diciendo eso, pero un mandamiento, no necesariamente tienes que entenderlo, pero Dios te está dando un mandamiento. Heme aquí que te voy a dar un mandamiento. No comerás del árbol de la ciencia y del mal. Mandamiento único. Todos puedes hacer lo que tú quieras aquí. Te voy a dar un solo mandamiento, Eva y Adán. No comas del árbol del bien y del mal. O el árbol de la ciencia, como dice. ¿Y ella qué está haciendo? Rompió el mandamiento. Entonces, así mismo ustedes pueden pensar, bueno, pero si es una fruta, era un mandamiento. Así mismo pueden pensar, pero no voy a misa los domingos, es un mandamiento. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, aquí se pueden ver esas tres etapas de la tentación. ¿Y por qué se los digo? Estoy tratando de profundizar un poco ahí, porque es clave, es preferible agarrar el pecado antes de que ocurra y no después. Porque el pecado tiene sus consecuencias. ¿Ok? Entonces, primero, no dialogue con la tentación. Si le apareció una tentación, oye, es que de verdad, yo les voy a hablar como venezolano, en una tentación que todos los venezolanos tenemos, odiar a Maduro. Entonces, de todos los daños, pero es que mira todos los daños, ¿cómo es posible que esta gente, no dialogue? Ve la noticia, ciérrala, no dialogues, para empezar a agarrar, no caigas, no envenenes tu corazón. Entonces, segundo paso, la duda. Oye, ¿será que, pero es verdad que Maduro es que sí, es verdad que es malo? O sea, yo creo que para él no cuentan los mandamientos, o sea, no debe contar para mí como venezolano tanto sufrimiento, tantas cosas que efectivamente el quinto mandamiento no debe contar para él. Es más, lo merece. Es más, la duda. Y después viene que lo miro. Déjame ver para ver dónde está en Instagram, déjame ver lo que viene la cuestión. ¡Pum! Caigo en el pecado. El odio. ¿Ok? Esto es todo el tiempo, en todos los aspectos. Vamos a el aspecto de la mentira. Uno, está en una situación que le es complicada, tiene que salir de la situación. El diálogo le dice, bueno, pero a lo mejor no se le dices esto y se lo cree. Y la persona dice, oye, sí es verdad, el diálogo. Segundo, empiezas ya a pensar dentro de tu mente y empiezas ya a decirte, bueno, pero si se lo dices de esta manera, a lo mejor ahí definitivamente lo vas a convencer. La duda. Tercero, mira a la persona y empieza a ver el beneficio de haberse salido de esa situación sin, de la manera que sea. Entonces ya lo miró, ya está listo. Después viene que el pecado dice la mentira. ¿Ok? Entonces, es importante entender esta forma de la tentación y después podemos tener una escuela y una meditación mucho más profunda sobre lo que es la tentación. Es el punto de entender. Y el otro tema para evitarlo, ya para cerrar, es la vida en el espíritu. Entender que el pecado nace en el corazón. El pecado no es algo que entra, o sea, que porque pasamos por un lado y escuchamos una canción o pasamos y vimos algo, ya estamos en pecado. No. Porque pasamos y vimos una película, una escena en un momento dado, vimos una película. No. ¿Cuál es el problema?
El problema es que eso que estamos viendo mal puede meterse a nuestro corazón, como se mete la tentación, y es la que nos lleva al pecado. ¿Ok? Esa misma cuestión. Es un problema porque estamos viendo en Instagram las cosas que están pasando en algún país o la cuestión que puede haber pasado que causó un desastre. No, el problema es que si lo acepto en mi corazón como la tentación, puedo convertirlo en un pecado de odio. Y así con todas las cosas. Entonces, para poder cambiar, yo tengo que efectivamente cambiar en mi corazón y empezar a vivir los frutos del Espíritu. Empezar a vivir de una manera más espiritual, vivir en gracia y entender que esto es una realidad. Y con eso seguramente vas a pasar, no vas a llegar al infierno. ¿Ok? Bueno, de colores. No sé si tienen alguna pregunta, me pueden escribir. No quiero tomar más tiempo entrando más en detalle sobre esto. Pero en otro momento dado, una de las cosas que tenemos que discutir, pero probablemente vamos a ir avanzando, es justamente en la meditación de los mandamientos más adelante. ¿Ok? De colores. Muchas gracias a todos. Gracias, Arturo, gracias. De colores. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Arturo. De colores y muchas gracias.